El charro negro de la Sierra de Oaxaca. Una historia de terror. La niebla descendía sobre la Sierra de Oaxaca como un sudario blanco, envolviendo los pinos centenarios y las rocas cubiertas de musgo. Era una de esas noches donde el silencio pesa más que el sonido, donde cada crujido de rama se convierte en una advertencia. Miguel Ángel Ruiz no debería estar ahí, lo sabía. Todo el pueblo de San Martín Tilcajete se lo había advertido cuando anunció que cruzaría la sierra esa noche para llegar a la ciudad antes del amanecer. Su tía estaba enferma, necesitaba medicinas, y él era el único con camioneta. No cruces de noche, mijo, le había dicho doña Carmela, la curandera más respetada del pueblo. Especialmente no esta noche. Es luna nueva. El charro negro cabalga cuando no hay luz que lo detenga. Miguel había sonreído con condescendencia. 32 años tenía. Había estudiado en la ciudad. Era un hombre moderno. Las leyendas eran para asustar niños y turistas. Son solo historias, doña Carmela, cosas que nuestros abuelos inventaron para explicar lo que no entendían. La anciana había negado con la cabeza, sus ojos oscuros reflejando una tristeza antigua. Hay cosas en estas montañas que son más viejas que nuestros abuelos, más viejas que sus abuelos. El charro negro no es una historia, Miguel. Es una deuda que cobra, pero Miguel no hizo caso. Ahora, mientras su camioneta avanzaba lentamente por el estrecho camino de terracería, comenzaba a arrepentirse de su arrogancia. La niebla se había vuelto tan densa que apenas podía ver 3 metros adelante. Las luces del vehículo parecían morir al tocar esa cortina blanca, como si la oscuridad las devorara. El GPS había dejado de funcionar kilómetros atrás, y su teléfono no tenía señal. Miguel encendió el radio, buscando cualquier estación que lo acompañara, pero solo encontró estática. Una estática que, después de un momento, comenzó a sonar extraña, como si hubiera un patrón en ella, como si algo estuviera tratando de comunicarse a través del ruido blanco. Lo apagó bruscamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Tranquilo, se dijo en voz alta. Solo es la interferencia de las montañas. Pero su voz sonó pequeña, tragada por el silencio pesado que llenaba la cabina. Fue entonces cuando la vio. Una figura parada en medio del camino. Miguel pisó el freno con fuerza y la camioneta derrapó ligeramente antes de detenerse. Su corazón latía con violencia contra sus costillas. A través de la niebla, apenas podía distinguir la silueta. Era un hombre alto, muy alto, vestido completamente de negro. Usaba un sombrero de charro enorme, con bordes plateados que brillaban con una luz que no provenía de ninguna fuente visible. «Oiga», gritó Miguel por la ventana, «está bloqueando el camino». El hombre no se movió. Él no respondió, simplemente permaneció ahí, inmóvil, como una estatua. Miguel tocó el claxon varias veces. El sonido resonó en la sierra, pero se apagó rápidamente, como absorbido por la niebla. La figura seguía sin moverse. Con las manos temblando, Miguel cambió de velocidad y comenzó a maniobrar para rodear al extraño. El camino era estrecho, pero había espacio suficiente si tenía cuidado. Mientras pasaba junto a la figura, cometió el error de mirarla directamente. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, nariz, boca, solo había oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía tridimensional, como si estuviera mirando dentro de un pozo sin fondo. Miguel pisó el acelerador con fuerza. La camioneta saltó hacia adelante. Las llantas chirriando sobre la tierra suelta. No miró hacia atrás. No podía. Su respiración era agitada. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El corazón le martillaba en los oídos. Solo fue un truco de la luz, se repetía mentalmente. La niebla, las sombras, mi imaginación. Pero entonces lo escuchó. El galope. Cascos de caballo golpeando la tierra con un ritmo constante, implacable. Y se acercaban tan rápido. A Miguel miró por el espejo retrovisor
y su sangre se heló. Detrás de él, emergiendo de la niebla como un demonio del inframundo, venía un jinete montado en un caballo negro. No, negro no era la palabra correcta. El animal parecía estar hecho de sombra líquida, de oscuridad pura. Sus ojos brillaban con un fuego rojo y de sus fosas nasales emanaban columnas de humo. El jinete era el hombre sin rostro. Ahora montaba con las riendas en una mano. En la otra, sostenía un lazo que brillaba con un resplandor espectral y se estaba acercando. Miguel aceleró más, pero era inútil. El camino era demasiado irregular, demasiado peligroso. Si iba más rápido, se arriesgaba a desbarrancarse. El galope se oía cada vez más cerca. Podía sentir la presencia detrás de él, una presión en el aire, como si la realidad misma se doblara alrededor de esa criatura. De repente, el motor de la camioneta tosió. Una vez, dos veces. No. El vehículo comenzó a perder velocidad, ignorando por completo el acelerador que Miguel pisaba hasta el fondo. Y finalmente, se apagó por completo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oían insectos o el viento entre los árboles. Solo el galope que se acercaba, cada vez más fuerte, más cercano. Miguel intentó arrancar el motor, girando la llave desesperadamente, pero no respondía. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron. Estaba completamente a oscuras. El galope se detuvo justo detrás de su camioneta. Miguel no se atrevía a mirar por el espejo. Podía sentir la presencia ahí, observándolo. La temperatura dentro de la cabina había descendido hasta el punto de que podía ver su propio aliento condensándose en el aire. Entonces, escuchó la voz. No venía de afuera, venía de todas partes y de ninguna. Resonaba dentro de su cabeza una voz profunda, antigua, que hablaba en un español mezclado con palabras en zapoteco que Miguel no conocía, pero que, de alguna manera, entendía perfectamente. Miguel Ángel Ruiz, hijo de Roberto Ruizán, nieto de Martín Ruizán, bisnieto de Joaquín Ruizán. El terror absoluto se apoderó de él. Esta cosa sabía su nombre, sabía su linaje. Keski, ¿quieres? Logró susurrar. Tú sabes lo que quiero, lo que tu bisabuelo prometió, lo que tu familia debe. Miguel negó con la cabeza, confundido. No sé de qué hablas. No he prometido nada a nadie. La risa que siguió fue como el sonido de huesos rompiéndose, de tierra cayendo sobre un ataúd. Las promesas de sangre no mueren con quien las hace, se heredan, se pasan de padre a hijo. Tu bisabuelo Joaquín vino a mí en estas mismas montañas hace casi 100 años. Su esposa estaba muriendo, su hijo, tu abuelo, apenas era un bebé enfermo, que no sobreviviría el invierno. Miguel recordó las historias vagas que su padre le había contado sobre el bisabuelo Joaquín, un hombre desesperado que había logrado salvar a su familia de manera milagrosa cuando todos esperaban lo peor. Joaquín me pidió ayuda, continuó la voz. Le dije el precio. Del tercer hijo debería venir a mí cuando yo lo llamara y servir como guardián de estos caminos ancestrales durante 100 años. Eso es una locura, tartamudeó Miguel. No puedes esperar que cumpla una promesa que no hice. Soy el protector de estos caminos desde antes de que tu gente supiera escribir. Soy quien mantiene el equilibrio entre tu mundo y el otro. Cuando alguien rompe un pacto, cuando alguien irrespeta estos lugares sagrados, soy yo quien cobra. Soy yo quien castiga. Un golpe seco sacudió la camioneta, luego otro. El charro negro estaba golpeando el techo del vehículo con algo. Miguel miró hacia arriba y vio cómo el metal comenzaba a abollarse, como si un peso enorme presionara desde arriba. Espera, gritó Miguel. Por favor. Mi tía está enferma. Necesita esas medicinas. Si me detienes aquí, morirá. El golpeteo se detuvo. El silencio regresó. ¿Tú, tía?, preguntó la voz, y había algo diferente en su tono. No exactamente compasión, pero quizás
en comprensión. ¿Rosa María Ruiz? Sí, respondió Miguel, aferrándose a cualquier esperanza. Ella nunca le hizo daño a nadie. Toda su vida ha ayudado al pueblo. No merece morir porque yo tome el camino equivocado o porque mi bisabuelo hizo una promesa loca. Un largo silencio siguió. Miguel podía sentir que el charro negro estaba pensando, considerando. Rosa María, dijo finalmente la voz. Ella sí me recuerda. Ella respeta los caminos antiguos, deja ofrendas en las encrucijadas, en honra a los pactos. Por favor, suplicó Miguel, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Si existes para proteger, para mantener el equilibrio, entonces déjame salvarla después. Después haré lo que pidas. Cumpliré el pacto, pero déjame salvarla primero. Más silencio. El frío en la cabina se intensificó hasta el punto de que Miguel temblaba incontrolablemente. Te daré una opción, Miguel Ángel Ruiz, dijo finalmente el charro negro. Puedes irte ahora a llevar las medicinas a tu tía, olvidar esta noche y vivir tu vida como si nada hubiera pasado. ¿En serio?, preguntó Miguel, sin atreverse a creer. Pero continuó la voz, y Miguel sintió que su esperanza se desmoronaba. Si eliges irte, alguien más de tu familia pagará el precio. No Rosa María, pero alguien, quizás tu hermana, quizás el hijo que aún no has tenido. El destino elegirá. Miguel cerró los ojos con fuerza, lágrimas cayendo libremente. Ahora o puedes cumplir el pacto. Ahora, quedarte aquí, en estas montañas, servir como guardián, proteger los caminos, mantener el equilibrio, y tu familia quedará libre de esta deuda para siempre. ¿Qué significa servir como guardián? ¿Qué tendría que hacer? Caminar entre mundos, ver lo que otros no ven, proteger a los viajeros que respetan estos lugares y castigar a los que no. 100 años de servicio y luego liberación. ¿Y si no acepto ninguna opción? Si simplemente me niego. La risa volvió, más oscura esta vez. Entonces, te llevo ahora. Y la deuda sigue sobre tu familia para siempre. Miguel abrió los ojos. Miró la carretera delante, envuelta en niebla. Pensó en su tía Rosa María, quien le había enseñado a caminar, quien le cantaba canciones zapotecas cuando era niño. Pensó en su hermana, en sus sobrinos, en la familia que algún día podría tener. Y entonces pensó en su bisabuelo Joaquín, un hombre desesperado que había hecho un trato con fuerzas que no comprendía para salvar a su familia. ¿No había hecho Miguel exactamente eso hace un momento? Ofrecer cualquier cosa, cualquier sacrificio, para salvar a alguien que amaba. Quizás las promesas de sangre no eran tan diferentes, separadas por 100 años. Después de todo, si acepto, dijo Miguel, su voz ahora firme. Si me quedo y cumplo el pacto, mi tía vivirá. ¿Las medicinas llegarán a ella? Las medicinas llegarán. Alguien las encontrará en tu camioneta mañana por la mañana, en la entrada del pueblo. Tu tía se recuperará y tu familia nunca más será llamada a pagar esta deuda. Miguel asintió lentamente. Sabía cuál era la respuesta correcta. Siempre la había sabido. Desde el momento en que vio a esa figura sin rostro en el camino. Aceptó. En el aire pareció vibrar a su alrededor. La puerta de la camioneta se abrió sola, y Miguel salió al frío de la noche. La niebla se arremolinaba a su alrededor, viva, inteligente. Frente a él, el charro negro desmontó de su caballo. Imposible. Ahora que estaba cerca, Miguel podía ver que no era completamente sólido. Podía ver a través de él, como si estuviera hecho de humo y sombras, y algo más antiguo que ambos. El charro extendió su mano. En ella apareció un sombrero negro, idéntico al que usaba. Cuando uses esto, dijo, verás el mundo como realmente es. Verás los espíritus que caminan estos senderos, las entidades que habitan entre los árboles, los guardianes que protegen
los lugares sagrados, y aprenderás a protegerlos también. Miguel tomó el sombrero con manos temblorosas. En el momento en que sus dedos tocaron el ala, sintió un cambio. Era como si un velo se hubiera levantado de sus ojos. Podía ver ahora. Ver realmente en la sierra no estaba vacía. Nunca lo había estado. Había figuras entre los árboles, antiguas y sabias. Había luces que bailaban en los senderos, guiando el camino. Había guardianes en cada encrucijada, protegiendo las fronteras entre mundos. Y podía ver al charro negro claramente por primera vez. No era un monstruo, no era malvado. Era un trabajador, un guardián que había estado cumpliendo su deber durante incontables siglos. Y en su rostro sin rasgos, Miguel podía ver algo parecido al cansancio, al alivio. «Ha servido mucho tiempo», dijo Miguel suavemente. «¿100 años?» respondió el charro. «¿Cómo tú servirás ahora? Y después de ti, otro vendrá. Así ha sido. Así será siempre. ¿Olvidaré quién era? ¿No recordarás? Pero también cambiarás. Te volverás parte de la sierra, parte de la niebla, parte de la leyenda que asusta a los viajeros y protege a los inocentes». El charro negro comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose en la niebla. Pero antes de desaparecer completamente, dijo una última cosa. «Gracias, Miguel Ángel Ruizán, por honrar el pacto, por elegir el sacrificio, por entender que algunas promesas son más grandes que una sola vida». Y desapareció. Miguel se quedó solo en el camino, con el sombrero en sus manos. Lo miró durante un largo momento, sintiendo el peso de lo que había aceptado, de lo que había perdido y lo que había ganado. Lentamente, se colocó el sombrero en la cabeza. La transformación fue inmediata. Sintió como su cuerpo se volvía más ligero, menos sólido. Podía sentir la sierra a su alrededor, cada árbol, cada roca, cada ser que la habitaba. Era parte de él ahora, y él era parte de ella. Detrás de él apareció un caballo. No el mismo caballo de sombra que montaba el charro anterior, sino uno nuevo suyo, hecho de niebla y noche, y promesas cumplidas. Miguel montó, y mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, cabalgó hacia el interior de la sierra, hacia su nuevo propósito, hacia su nuevo destino. En el pueblo de San Martín Tilcajete, la camioneta de Miguel fue encontrada esa mañana en la entrada del pueblo, con las medicinas perfectamente conservadas en el asiento del pasajero. Rosa María se recuperó completamente en cuestión de días, para sorpresa de todos, pero Miguel nunca regresó. Algunos dicen que se perdió en la sierra, otros que se fue a la ciudad y empezó una nueva vida. Pero doña Carmela sabe la verdad. La vio en sus sueños, la sintió en los vientos que bajan de las montañas, y cada noche de luna nueva, cuando la niebla desciende espesa sobre los caminos de la sierra de Oaxaca, los viajeros reportan haber visto una figura. Un hombre alto, vestido de negro, montado en un caballo imposible. Algunos dicen que es el charro negro, la leyenda antigua. Y tienen razón, pero ahora tiene un nuevo rostro. El rostro de un hombre que eligió el sacrificio sobre la cobardía, que cumplió una promesa que no hizo, pero que honró de todas formas. Y si escuchas con atención en esas noches, cuando el viento sopla entre los pinos, puedes oír el galope. No te asustes. Si has sido honesto, si has respetado los caminos antiguos, si has cumplido tus promesas, no tienes nada que temer. Pero si has mentido, si has roto tu palabra, si has faltado al respeto, a los lugares sagrados, entonces reza, porque el charro negro viene por ti. Y las deudas siempre se cobran. Siempre